Bueno, habiendo definido cómo se calcula el esfuerzo, la siguiente pregunta es conocer dónde se aplica ese esfuerzo en una placa inclinada. Ese esfuerzo, este, ¿dónde actúa? Bueno, para poder determinar dónde actúa el esfuerzo total, ¿sí? O el esfuerzo resultante, hacemos un planteo muy similar al que hicimos anteriormente. Básicamente, hacemos un equilibrio de momentos. Es decir, que la fuerza total resultante multiplicado por la distancia a partir de la cual la fuerza se encuentra aplicada, ¿sí? Toda esta resultante se encuentra aplicada idealmente en un punto cuya distancia al eje o a la compuerta es x sub p, tiene que ser igual a la integral de todas las presiones por los diferenciales de área multiplicado por su correspondiente distancia, ¿sí? Por lo tanto, de aquí uno puede despejar x sub p e y sub p de igual manera y encontrar esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, si seguimos desarrollando un poquito esta expresión, que es en general la que nos interesa, la distancia x sub p es igual a 1 sobre f, siendo f gamma por la distancia del centro de gravedad por el área por el seno de tita, y no se olviden que está medido en esta dirección. Si hacemos y por el seno de tita será la distancia h al centro de gravedad, en esta otra dirección vertical, por la integral de xp, siendo p gamma por y por el seno de tita, ¿sí? Siendo este y un y genérico para un determinado diferencial de área. Bueno, si sacamos las constantes gamma y seno de tita de aquí adentro, pueden simplificarse con las que ya teníamos fuera del integral, y finalmente nos queda una integral de área de x por y por el diferencial de área, que esto no es ni más ni menos, por definición, que el momento de inercia respecto del eje x y, respecto del eje x en este caso, ¿sí? El problema es que este momento de inercia, como ustedes ya saben, hay que calcularlo dependiendo de dónde coloquemos ese eje, ¿sí? Y no es sencillo el cálculo, digamos. Básicamente lo que hay que hacer es esta integral. Pero bueno, ustedes recordarán la aplicación del teorema de Steiner, y es posible trasladar este momento de inercia respecto a un eje a el mismo momento de inercia referido a un eje que pase por el centro de gravedad, ¿sí? Yo no voy a demostrar aquí qué es lo que decía el teorema de Steiner, revísenlo ustedes, pero esta expresión que tenemos aquí puede ser trasladada o puede ser equivalente a la distancia del centro de gravedad sobre el área, que es lo que veníamos arrastrando, y arriba, en vez del momento de inercia respecto de un eje cualquiera, el momento de inercia respecto del eje de gravedad, los cuales en figuras geométricas sencillas, tales como rectángulos, cuadrados, triángulos, circunferencias, etcétera, ya se encuentran tabuladas, más la distancia al centro de gravedad, ¿sí? Entonces, finalmente, la coordenada al centro de presión se define de esta forma y podemos definir o podemos encontrar el punto de aplicación del esfuerzo calculado con esta otra expresión, ¿sí? Entonces, bueno, con esta expresión que tenemos aquí, más esta expresión que tenemos aquí, es posible definir la magnitud del esfuerzo producto de las presiones generadas por un fluido en una compuerta, en un recipiente o en donde fuera, y aparte la coordenada o el punto de aplicación de esa fuerza. Bueno, algo similar sucede cuando el empuje hidrostático actúa sobre una superficie plana, curva, perdón. Hasta aquí hemos visto superficies planas verticales, superficies planas horizontales, pero también puede darse la situación en donde tengamos una superficie curva, como puede ser el caso de una compuerta tipo cilíndrica o tipo pistón. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí, supónganse esta superficie que tenemos aquí que está inmersa en un fluido, ¿sí? Bueno, sobre esta pared vertical no tenemos ni más ni menos que el diagrama de presiones triangulares producto de lo que ya habíamos definido, P igual a gamma por H, ¿sí? Esta expresión nos da como resultado un
diagrama de presiones triangulares, ¿sí? Sobre este otro lado tenemos lo mismo, en este pedacito plano un diagrama triangular y luego empieza una superficie curva en donde, como ustedes saben, los esfuerzos aplicados producto de la presión son siempre normales al área. Por lo tanto, empiezan a ejercerse o empiezan a crecer linealmente los esfuerzos con la profundidad, pero sus componentes o los esfuerzos son aplicados normales al área. Entonces, supongamos este caso que estamos viendo aquí, si uno lo lleva a este sector, y uno plantea que este es el ángulo θ, ¿sí? Es el ángulo respecto de, o sea, la componente normal al área y la tangente que pasa por ese punto, ¿sí? Imaginémonos aquí que pasa una tangente, uno podría tenerla aquí. El esfuerzo total o el diferencial de F es igual a la presión en ese punto por el diferencial de área. Esa presión no es ni más ni menos que el gamma por la altura correspondiente, por el H que haya entre el pelo de agua y el punto de ubicación. Ese diferencial de F puede ser descompuesto en dos componentes, una horizontal y una vertical. Y aquí aparece lo novedoso, digamos, cuando nosotros tenemos superficies curvas, aparecen componentes verticales del esfuerzo. Que bueno, de alguna forma también aparecían en las compuertas inclinadas, ¿no? Y justamente esa componente horizontal y esa componente vertical se obtienen a partir del coseno y el seno de ese ángulo, que en definitiva no se aplican sobre la presión, ya que la presión en ese punto no varía y no puede ser descompuesta, ya que es una magnitud escalar, no vectorial. Lo que sí se descompone es el área. Entonces el área multiplicada por el coseno y la área multiplicada por el seno da en definitiva la porción de área de aquí por la cual es aplicada cada una de las componentes. Si uno empieza a sumar todas las componentes horizontales que aplican sobre esta área curva, en definitiva uno se va a dar cuenta que al hacer esta integral aquí, lo que está haciendo es aplicar las componentes horizontales sobre la proyección plana de esta superficie, que será en definitiva aplicado sobre una superficie de este tipo, ¿sí? Todas las componentes horizontales aquí son aplicadas sobre la proyección vertical de esta superficie curva. Algo similar sucede con las componentes verticales, con la diferencia de que el área sobre la que se aplican es el área, digamos, en este otro sentido. Es sobre esta proyección que tenemos aquí. El tema es que si nosotros tenemos gamma por H, que es la presión, multiplicada por esta área, ustedes van a ver que, pongámosle aquí la expresión, la fuerza es igual a gamma por H por el área, ¿sí? Perdón, gamma por H por área, siendo área esta proyección que tenemos aquí, esta proyección horizontal sobre la cual actúan las componentes verticales. Y este área por H no es ni más ni menos que el volumen que se encuentra sobre la superficie curva, o en definitiva el volumen desplazado por esa superficie curva, ¿sí? Entonces la componente vertical en una superficie curva puede definirse o puede encontrarse a partir del volumen de fluido desplazado por dicha superficie. Fíjense en este ejemplito que tenemos aquí, uno puede observarlo claramente. Tenemos un cilindro ubicado a una determinada profundidad, ¿sí? Bueno, hay una componente o hay un diagrama de presiones triangular, producto de la ley gamma por H. La componente horizontal, producto de esta presión o de este diagrama triangular, es la componente que se aplica sobre la proyección plana, es decir, se aplica solo sobre esta pared, ¿sí? Bueno, en tal caso, en vez de un diagrama triangular, tendremos un diagrama trapezoidal, pero digamos los efectos lo mismo, pero se aplica sobre esta pared plana. En cambio, la componente vertical, tenemos una aquí que va a empujar de abajo hacia arriba, indudablemente. Ahí está. Tenemos una componente aquí que va a empujar de abajo hacia arriba, perdón.